Pero supongo que irán incorporándose ya a esta tercera mesa, que comenzamos ya con un poquito de retraso, pero con puntualidad de las 12 menos cuarto de la mañana. Y sí que había que hablar mucho en el café. Yo no sé si hemos solucionado muchas cosas, pero seguro que hemos negociado. Seguramente que sí. Bueno, la tercera mesa tiene como objetivo mostrar cómo la gestión forestal activa y planificada pues puede revitalizar el ambiente rural, el modo rural, el territorio rural y también prevenir los incendios y generar valor económico. En esta mesa, denominada como gestión forestal integrada y sostenible, el monte y el territorio, van a incorporarse para hablar sobre ella 5 personas. Moderador va a ser Pablo Sabín Galán, CEO de CSFOR. Y llamo para que suba ya también al escenario a Enrique Collada, es alcalde de Recuenco, presidente también de la Mancomunidad de Alto Tajo. Y estaba mirando en el mapa este pequeño municipio de Guadalajara y a ver si el alcalde nos puede solventar una duda que me ha surgido. Según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística del año 2024, esta pequeña localidad tenía 64 habitantes. Así se nos puede corroborar que esto es así. 71 ya, bueno, pues me alegro de escucharlo, además una persona muy joven. 71 para el INE del 25. 71 censados, que eso no quiere decir nada. Yo siempre que me lo preguntan digo, a ver, ¿en qué mes quieres saber los habitantes que tenemos? Porque eso cambia mucho, sí. Está en la sierra, ¿verdad?, de Guadalajara. Sí, parte de sierra. En la comarca del Alto Tajo, de Molina y del Alto Tajo, sí. Bueno, pues enhorabuena, por ir creciendo un poquito, aunque sea un poquito en esa población de esta maravillosa localidad. Aunque es muy pequeña, decía yo, la he tenido muy perdida en el mapa y he tenido que buscarla, ¿no? Y decir, ¿dónde está? Es pequeña porque hay poca gente. Hay que ir a verla, ¿verdad? Sí, hay poca gente, pero si contamos ciervos, gamos y demás, hay una población extensa. Y si ya hablamos de árboles, que y es madera también mucho. Ni os cuento. Sí. Fantástico. Bueno, pues también llamo aquí a la mesa a María Torres Quevedo García de Quesada, su directora adjunta de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. También a Pedro Medrano Ceña, que es director asociado forestal de Soria y también promotor de montes de socios. Y también Miguel Ángel Soto Cava, que es responsable de las campañas de Greenpeace en España. Adelante. A ver que se me escuche. Ya, yo creo que sí. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, pues trasladar el agradecimiento a GEFEN por la jornada. Creo que está arrancado estupendamente. Vamos a intentar que esta mesa también mantenga el mismo nivel que las anteriores. La verdad es que yo soy Pablo Sabín, soy el director de CSFOR, somos un centro tecnológico del sector forestal, estamos ubicados en Soria. Desde Soria se pueden hacer grandes cosas, aunque para muchos no se sepa. Empezar pues deseando una larga vida a esta asociación, que yo creo que es muy necesaria esa conexión y esta oportunidad que nos abre la conexión entre el bosque y la construcción con madera, ¿no? Esa verticalización de esa cadena, ¿no?, que se está creando, que es nueva y que requiere pues ir creando cada uno de esos eslabones y en la que tenemos que trabajar de una manera conjunta y coordinada todos los agentes. Así que desear mucho éxito. Tenemos una mesa que vamos a centrarnos fundamentalmente en esa parte inicial de la cadena de valor, que es en la parte de la gestión forestal. Bueno, como yo creo que ya estáis presentados, ¿no?, por nuestra presentadora, voy a dar la palabra a María Torres Quevedo para que nos ponga un poco en situación del sector forestal, porque es verdad, como decía la anterior mesa, ¿no?, aquí estamos muchos de los de siempre, pero hay muchas caras nuevas y yo creo que es bueno que desde el Ministerio nos cuentes cómo es la realidad forestal en 5 minutos, con lo cual es casi imposible, pero que nos des unas pinceladas de eso. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a los organizadores por contar con el Ministerio. Y para esta mesa redonda de gestión forestal y territorio, efectivamente yo quiero traer 2 cuestiones que tienen que ver con las actividades de nuestra subdirección general. Una es la información que conocemos sobre nuestros bosques y otra es la planificación estratégica forestal a nivel nacional.
lo que se puede contar en 5 minutos, que necesariamente tiene que ser un poco simplificado. Bien, respecto a nuestros bosques, desde hace más de 100 años venimos haciendo sucesivas ediciones del Mapa Forestal de España y actualmente, como ya se ha dicho en otras mesas, más de la mitad del territorio de España es forestal, el 56%, no solamente bosques, arbolados, sino también otras superficies como matorrales, pastizales o superficies que tienen sin árboles o con muy poquitos árboles. Pero centrándonos en lo forestal arbolado son 19 millones de hectáreas, que nos puede parecer mucho, nos puede parecer poco, pero comparando con lo que teníamos en 1990 es un 35% más. Es decir, estamos en una fase de clara expansión de la superficie forestal, tanto por las políticas que ha habido de repoblación forestal como por la propia recuperación de los ecosistemas forestales en terrenos que han podido dejar de tener un uso agrícola. El tercer país, después de Suecia y Finlandia, a nivel europeo, si no contamos Rusia, y estos montes nos dan unos servicios a la sociedad que ya se han comentado también aquí: agua, el aire, el suelo, la biodiversidad, y un servicio fundamental que es la provisión de un recurso renovable como la madera, que almacena el carbono no solamente mientras el árbol está en el bosque, sino durante todo el ciclo de vida de los productos. ¿Y cuánta madera? Que hoy estamos hablando mucho de madera. Pues esto lo conocemos gracias al Inventario Forestal Nacional. Tenemos llevamos 60 años haciendo este inventario, han pasado ya 4 ciclos, estamos terminando el 4º inventario. Y tenemos una red de 90.000 parcelas que periódicamente se visitan y se mide el diámetro de los árboles, se mide la altura, y con eso podemos cubicar, calcular, conocer la estructura de las masas y también las existencias del recurso madera. Que tenemos ahora 1.200 millones de metros cúbicos, que sonará que es mucho, que es poco. Bueno, lo que yo os digo es que desde 1990, si la superficie forestal aumenta un 35%, las existencias de madera se han multiplicado por 2. Tenemos entonces pues un recurso que cada vez es más abundante, que sigue creciendo. Cada año se incorporan a esos 1.200, se incorporan otros 50 millones de metros cúbicos más, y aprovechamos 16, 18 millones de metros cúbicos al año, es decir, no llegamos al 40% de lo que crecen. Y en el otro lado, pues tenemos también que importar madera, sobre todo para algunos usos. Y en este contexto es en el que se aprobó en 2022 la Estrategia Forestal Española y el Plan Forestal, como ha dicho mi directora, con un consenso con las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en la gestión, con un proceso de participación pública y con una visión muy clara de llegar a 2050 con unos montes que estén conservados a través de una gestión forestal que sea activa, que sea preventiva, que sea adaptativa, que los montes sean más resilientes al cambio climático y que estén protegidos, pero protegidos de las amenazas que tienen, que son los incendios, que es el abandono, las plagas, las enfermedades, porque necesitamos que nos sigan dando esos servicios en el futuro a nosotros y a las generaciones que vengan después. Esos avances, para llegar ahí, los tenemos que medir con unas metas, y entre ellas está pues, que se aumente la inversión por hectárea en las superficies forestales, que se incremente el número de montes que tienen instrumentos de gestión, planes de ordenación, planes técnicos de gestión, que incrementar los aprovechamientos forestales, eso es otra meta de la estrategia forestal, y un eje de la estrategia dedicado a la bioeconomía y a la dinamización y reactivación socioeconómica de todo el sector forestal a lo largo de toda la cadena de valor. Y bueno, pues una gestión forestal que tiene pues muchos condicionantes, muchos protagonistas en el territorio, y bueno, esa parte es la que creo que van a complementar el resto de compañeros de la mesa. Muy bien, muchas gracias, María. Bueno, yo creo que de cara a la audiencia, ¿no?, que quedarnos fundamentalmente con esa oportunidad que existe, ¿no?, de ese crecimiento anual de en torno a 50 millones de metros cúbicos y ese aprovechamiento de 16 millones. Sabemos que no todo
tampoco podemos hacer las cuentas fácilmente, no nos vamos a engañar, porque hay muchas zonas donde no es posible o no es viable económicamente extraer madera, o donde los destinos que tiene esa madera son otros distintos a la producción. Tenemos muchas especies también que a día de hoy no consiguen sustentar una cadena de valor, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Mucha superficie está ocupada por especies fundamentalmente frondosas que no conseguimos activar, frondosas mediterráneas, que no conseguimos activar la cadena de valor, pero sí que hay un marco de oportunidad en esas coníferas y en esa movilización de las coníferas, y ahora especialmente con este nuevo uso, ¿no?, de la construcción con madera. Como ejemplo de activación del territorio y de puesta en marcha, ¿no?, tenemos la Mancomunidad del Alto Tajo, representada aquí por el presidente de la comunidad, ¿no?, que es un ejemplo de cómo ha reactivado la gestión forestal en terrenos públicos, y yo creo que sería muy interesante que nos contaras esa visión, Enrique. Sí, bueno, yo primero, no se oye, me parece, ¿me oís bien? Sí. Primero, pues agradecer que nos hayáis invitado, ¿no?, porque precisamente a veces es complicado que entidades tan pequeñitas o tan grandes, dependiendo de cómo lo midamos, estemos en determinados espacios, y es de agradecer. Yo lo que diría primero que es verdad que la Mancomunidad ya viene haciendo esta gestión forestal conjunta, que ahora os explicaré, gracias a una persona, Mariano, que fue el impulsor de todo esto desde la sociedad civil, porque al final lo que hay que entender en estos pueblos pequeños es que pues todos somos voluntarios que ganamos entre 0 y menos 500 euros al año por ser alcaldes de estos municipios, ¿no? Y también tiene esa parte buena de que, aunque no estés en los ayuntamientos, pues puedes contribuir desde fuera a impulsar proyectos como este, ¿no? En la Mancomunidad solemos decir que nuestros ayuntamientos pues vivimos un poco en la indigencia económica, a pesar de ser inmensamente ricos, porque es la realidad, ¿no? Pero el mapa de las zonas despobladas de España y las zonas montañosas, pues en muchas ocasiones se superpone. Me preguntaban antes que cuántas hectáreas de monte teníamos. Bueno, no he hecho tanto los deberes. Sé que bueno, todos los ayuntamientos de nuestra mancomunidad, que somos en total 8, ¿vale?, con 2 pedanías, tenemos 1, 2 montes de utilidad pública, somos propietarios forestales, y la verdad es que aparte pues existen otras, como hemos hablado, otro tipo de montes, como son los montes comunales o algunas fincas privadas, pero en general los propios ayuntamientos somos propietarios de una masa, pues yo diría en torno a las 50.000 hectáreas de monte, ¿no? En lo que hace la Mancomunidad es decir, bueno, necesitamos gestionar nuestro recurso, pero es que además necesitamos tener dinero para gestionar el recurso, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea desde un inicio en esa mancomunidad? Pues vamos a aliarnos con la Junta de Comunidades para de alguna forma nosotros tener nuestro equipo técnico en el que podamos ir planteando esa gestión del monte y aprovechar las economías de escala para no ir sacando a lo mejor pues cada uno por su cuenta 500 toneladas al año, ¿no? Para decir, oye, vamos a sacar 20.000. Todos en conjunto, y a ver cómo atraemos a más empresas que quieran aprovechar el recurso que tenemos, pero además cómo lo vamos haciendo de forma continuada para que esto no sea una cosa de una vez y ya está, sino para saber que cada año, cada 2 años, nosotros queremos poner ese recurso a disposición, que actualmente es nuestra capacidad inversora. Pero os lo digo a un nivel de que el Ayuntamiento del Recuenco, el 50% de su presupuesto, incluso algún año se multiplica, el 100% de su presupuesto ha venido prácticamente por los ingresos de la madera, ¿no? Estamos hablando de esas cantidades. Si ya pudiésemos movilizar el recurso privado, pues sería fenomenal. Pero ¿quiénes somos los que estamos al frente? Yo, en mi caso, mi formación es ingeniero de telecoinformática, o sea que probablemente de aquí el que menos formación tiene en torno al sector forestal, porque entre tanto hay que gestionar tantos otros servicios, ¿no? Pero de lo que me quedaría es que realmente en el territorio somos conscientes del valor de lo que tenemos, de los riesgos que tiene tener un monte que poco a poco se va abandonado, como hemos hablado, pero del potencial que tenemos. Por eso trabajamos en proyectos de valorización de servicios ecosistémicos, por eso apostamos por esta gestión forestal, que es
nuestra seguridad también frente a esos incendios que podemos tener y bueno, pues hablaremos, ¿no? Yo creo que esta mesa lo interesante será ver no solo esa parte de la burocracia, la administración, todas estas cosas que ya sabemos con las que nos frustramos también nosotros, los que estamos ahí, sino de la oportunidad que representa el sector forestal, tanto para las empresas, para el sector financiero, para el sector de la construcción, para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y, por supuesto, para el territorio y para nuestros montes. Incluso, muchas gracias, Quique. La verdad es que ha sido una exposición estupenda. Incluso también hablamos aquí de la activación en zonas con el importante desafío del reto demográfico, ¿no? Cómo esta activación también de forestal puede conducir a traer iniciativas que ayuden a asentar población. Yo creo que también en el contexto de vuestro ejemplo, y como hablaremos luego de replicabilidad, también es muy importante entender que esos montes, y sobre todo para los que no estáis tan metidos en esto, al ser montes de utilidad pública, son montes gestionados por la comunidad autónoma, por los servicios forestales de la comunidad autónoma, y yo creo que en vuestro caso sois un buen ejemplo de esa colaboración entre una comunidad autónoma y una entidad local para desbloquear cosas, ¿no?, que no estaban consiguiendo funcionar porque cada una de las administraciones se enfrenta a limitaciones, pues a veces de personal, de medios económicos, de medios técnicos, ¿no? Y habéis llegado a un modelo de colaboración que ha permitido accionar y reactivar ese territorio. Entonces, bueno, luego hablaremos, pero que es un buen ejemplo, y además, como tenemos aquí una buena representación de la Junta de Castilla-La Mancha, pues la verdad es que es un placer. Esta es la parte, es un ejemplo, ¿no?, una idea de lo que ocurre en el mundo público, pero en el mundo de la gestión de la propiedad privada, ya sea en régimen privado, ya sean a veces montes de particulares, a veces también de ayuntamientos que no forman parte del monte de utilidad pública. La Asociación Forestal de Soria es, bueno, pues un gran ejemplo, con un bagaje enorme en cuanto a experiencia e iniciativa, y además con iniciativas tan interesantes como las de montes de socios o como las agrupaciones forestales. Bueno, yo creo que tú nos puedes ilustrar, Pedro, esta parte de la gestión privada, ¿no? ¿Cómo lo vive o cómo vives tú la oportunidad o el reto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias al equipo Gómez Pintado por la oportunidad de estar hoy aquí. Y bueno, efectivamente, sobre todo para los que no conozcan el sector forestal, es muy interesante entender cómo se organiza la gestión. Porque en España, tal cual tenemos organizadas las leyes, tenemos como dos tipos de montes. Tenemos los montes que están declarados de utilidad pública, que tienen un gestor, que es la administración forestal, es decir, hay un equipo de personas que entra a las 8 de la mañana y su trabajo es pensar en qué hacer con esos montes y que se conserven bien y que se pongan en valor. Y luego hay otro apartado de montes que son los que las decisiones de la gestión le corresponde a su dueño, que no tienen un gestor asignado. Nosotros representamos desde la Asociación Forestal de Soria a esa segunda parte, a la parte de montes que no tienen un gestor asignado. ¿Y por qué? Porque el gestor es el propio propietario, y el propietario es el que tiene que ser capaz de encontrar el tiempo, la motivación y los recursos para poder gestionar y poder poner en valor su monte. Nosotros desde la Asociación Forestal de Soria, que somos una organización privada, sin ánimo de lucro, que vamos a hacer ya los 40 años dentro de poco, agrupamos a esa segunda parte. Y agrupamos pues tanto a ayuntamientos con lo que llaman montes patrimoniales, que le toca a esa pequeña corporación de a veces de 3, de 5 personas tomar decisiones sobre un patrimonio inmenso, a particulares que viven en la provincia de Soria o que ya no viven en la provincia de Soria, que están en la diáspora, y también a muchas estructuras comunales, porque hay que ser conscientes que en la geografía de nuestra España interior y también de zonas del norte son muy habituales las estructuras comunales, en muchos casos privadas. Pues nosotros desde la Asociación Forestal de Soria lo que tratamos es que en esos montes ocurran, o mejor dicho, sigan ocurriendo cosas. Se sigan arrendando los pastos para que entre un ganadero y eso se aproveche, el recurso micológico no se expolie, sino que tenga una regulación, que se aprovechen las leñas y que eso tenga
una cadena de bioeconomía y que la madera pues se venda y que sirva para algo y hacer repoblaciones, es decir, articular que toda la cadena de valor. Nuestra filosofía de cómo hacer eso, por eso creo que es muy interesante cómo se ha organizado la mesa, es que para tener un verdadero alcance y un verdadero impacto no nos obsesiona tanto ser nosotros los gestores, porque es que nosotros agrupamos 90.000 hectáreas y representamos a más de 20.000 personas, sino ayudar a que esas personas se conviertan en gestores. O sea, pero es que, fijaros lo mal que estamos, que en la agricultura están todas las palabras inventadas. Tenemos la palabra de los propietarios de terrenos agrícolas y tenemos la palabra del agricultor, que es el que cultiva eso. Pues en lo forestal no tenemos esa palabra. Estamos con los propietarios forestales. Entonces, nosotros lo que tratamos es de que esos propietarios forestales estén activos, que sigan tomando decisiones y que sigan ocurriendo cosas que a todos nos interesan para que los territorios estén vivos y nuestros pueblos de donde vivimos y de donde procedemos pues no desaparezcan. Muchas gracias, Pedro. Luego te preguntaremos sobre algunos detalles, porque yo creo que tenéis algunos ejemplos que son muy buenos de comentar. Terminamos esta primera ronda con Miguel Ángel Soto. Claro, la gestión forestal, de cara a que esta cadena de valor se cree y se cree bien, una de las cosas que tiene que estar implícitamente dentro de la cadena es toda la sostenibilidad, ¿no? Esa garantía de sostenibilidad y ese usuario final, que al final vive o se hace una casa o compra un piso en una promoción de una edificación industrializada con madera, ¿no? Tenga las garantías y tenga el conocimiento de que esto viene de una buena gestión, ¿no? de que la gestión es sostenible y que esto es bueno para la sociedad y es bueno para el país. Pues sí. Primero agradecer a la Fundación Gómez Pintado que deis voz a la sociedad civil, a las organizaciones ecologistas, que también formamos parte del ecosistema, que también somos un actor activo dentro del mundo de la sostenibilidad, en el mundo forestal. Y quería comentar que en el café estábamos hablando del panel anterior que ponía gestión forestal activa. Habéis rebautizado la gestión forestal ahora como integral y sostenible. Hemos hablado de gestión adaptativa. Podríamos hablar también de la hídrica. La gestión forestal es gestión forestal. Cuando se gestionan los recursos pesqueros es gestionar los recursos, los stocks, para que haya sardinas, para que haya atunes y haya peces para las próximas generaciones. Esa gestión del recurso pesquero. La gestión forestal no debería tener apellidos. No deberíamos decir integrada y sostenible, porque si no lo que estamos haciendo es esquilmar o deforestar. O sea, la gestión forestal integra la idea de la racionalidad, no solo económica, sino sostenible en lo social y ambiental. Esto que debería haber dicho algún ingeniero de montes, o podría haberlo dicho mucho mejor que yo, que no lo soy, es una invitación a la Fundación a no poner más adjetivos, porque se hace el concepto muy largo. Es cierto que el reto del cambio climático, y aquí se han esbozado algunos fenómenos meteorológicos extremos hoy, ¿no? Tornados, olas de calor, los rayos que decía Elena, es decir, vivimos en un contexto donde nuestros ecosistemas dentro de unos años van a ser diferentes, o están siendo ya diferentes. Han mencionado las plagas, está el fuego como principal gestor. Es decir, la gestión forestal tiene que ser adaptativa porque no nos queda otra, ¿vale? Pues si podemos dejar un solo adjetivo a la gestión forestal, sería que pensemos que la foto que tenemos ahora de los montes y los ecosistemas y los tipos forestales están cambiando. Y eso nos obliga a introducir cambios en la gestión, ¿no? Pero ciertamente, como hemos hablado antes de la gestión del territorio, y creo que la gestión del territorio integra no solo la gestión, sino la prevención. Y entonces se han hablado de herramientas y aquí es importante que tengáis, sobre todo los que no venís del ámbito forestal, que tengáis en cuenta que hay muchas herramientas, hay una caja de herramientas para evitar o para conseguir paisajes adaptados al cambio climático que eviten lo que hemos vivido este verano, ¿no? Entonces, se ha hablado de ganadería extensiva, que necesaria es que el entorno de los municipios, de los pueblos, tengan un contexto seguro para que el fuego no llegue a las casas. ¿Qué papel hace la ganadería extensiva en el entorno de los pueblos? Y no solo, ¿no? Pero las quemas prescritas,
Compartís, por cierto, ecosistema, AGEFEN, con otras muchas cadenas de valor. Que sepáis que sois una palanca o vais a ser una palanca seguramente muy necesaria para la gestión forestal, pero que tenéis que llevaros bien, aunque tengáis más músculo económico, seguramente vais a ser un motor importante, pero tened en cuenta que en las cadenas de valor y usos y servicios ecosistémicos tenéis también que saber compatibilizar con la gente que recoge setas, que mira pájaros, que estudia ecosistemas, que extrae resina, que utiliza biomasa, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que bienvenidos al ecosistema y desde luego lo que no es sostenible, lo que no es gestión forestal, lo que es maltratar los bosques, hacer una gestión por encima de la posibilidad del monte, no tener en cuenta las variables ambientales. Esto ya yo creo que cada vez más está integrado aunque siempre hay conflictos y siempre hay miradas sobre la conflictividad de la gestión forestal o de la silvicultura, sí que es cierto que tenemos que empezar a integrar muchas miradas, muchas visiones, también de la población local, también de los propietarios. En fin, yo creo que la gestión forestal, cuanto más plural, cuanto más diversa en el sentido de miradas, más fácil es conseguir consensos sociales en los territorios que eviten que sea percibida como algo negativo. Luego hablaremos un poco de las palancas de cambio en la mentalidad y en el paradigma, pero bueno, aceptemos que la madera para la construcción en altura va a ser o debe ser un elemento importante. No va a solucionar el problema y además lo va a ser seguramente en zonas muy más productivas. Ya está siendo en Galicia, ya está siendo en el País Vasco, seguramente en la zona de pinares continentales. Alguien ha mencionado, ¿no?, que ya se fabrica CLT con madera de pino blanco, del pino mediterráneo, el Pinus halepensis. Pero habrá zonas del territorio que necesitarán otras respuestas, otras soluciones, utilizar de la caja de herramientas de otra forma, donde seguramente vuestro papel sea menor, pero seguramente en algunas zonas seréis un elemento en cuanto a atracción, a demanda de madera, muy importante. Con lo cual, gestión forestal a secas, adaptándonos al cambio climático y nada, bienvenidos al ecosistema y a la idea de que necesitamos gestionar el territorio con altos grados de consenso. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias. Bueno, yo tenía una primera pregunta que más o menos ha quedado respondida con la exposición de María, que seguramente es una pregunta que el público siempre se hace cuando hablamos de construcción con madera, y es: ¿hay recurso? ¿No? Yo por volver a ese punto inicial, ¿no?, de hay recursos, sí que hay recurso. La diferencia entre lo que crece el bosque y lo que aprovechamos es amplia. También Ametlan nos ha contado esta mañana que ya están suministrando a esa cadena de construcción con la madera. Además, durante estos últimos años hemos tenido numerosas iniciativas de construcción industrializada con madera, como por ejemplo la fábrica de Lignuntech en Cuenca, ¿no?, pinares mediterráneos, y aprovechando el recurso también local. Tenemos buenos ejemplos, hay madera para construir. Tenemos que reforzar la gestión forestal para precisamente garantizar ese suministro, ¿no? Porque una cadena de valor no puede vivir al albur de que ahora hay, ¿no? Estas problemáticas que a veces tiene el sector forestal. Entonces, hablando de esa parte inicial de la gestión forestal, hacen falta tejer alianzas seguramente y hacer estrategias entre esos tres principales agentes, ¿no?, que son los propietarios forestales, públicos o privados, los gestores, que a veces son los mismos y otras veces no, y la industria, ¿no? ¿Qué tipo de alianzas veis vosotros que se pueden hacer? También tenemos buenos ejemplos de los proyectos que ha mencionado ya la directora esta mañana, ¿no? A veces el Ministerio puede impulsar por esos caminos. Desde el punto de vista público-privado, ¿cómo veis que podemos avanzar en esas alianzas? Pues sí, claramente necesitamos estas alianzas, y no solamente pues con los elementos que has dicho tú. Es verdad que aquí estamos como un poco representados como los dos extremos, ¿no?, de la cadena, la parte de los propietarios o de las administraciones que velamos por el recurso, que estamos pues en el extremo, ¿no?, en el inicio de la oferta del recurso.
Y estamos hablando de un uso final, que es o un posible uso final, que es el uso constructivo, que serían pues, bueno, pues los arquitectos, los prescriptores, los constructores, promotores, que al final van a ser clientes de ese recurso que lo van a demandar. Pero hay mucho eslabón intermedio. Es muy importante la industria de primera y segunda transformación, y es muy importante dotarnos también de los medios y de todo tipo, ¿no? Desde infraestructuras de acceso, de que tengamos pues pistas forestales, caminos forestales, y toda esa gestión pues de la mano vamos, no de la mano, o sea, con el papel protagonista de las comunidades autónomas, que son las responsables de la gestión. Hoy pues, nos acompañan los compañeros de Castilla-La Mancha, pero bueno, que al final es una alianza entre todos. Sí, que vosotros como ministerio al final también esta gestión forestal está delegada en las comunidades autónomas. Sí, bueno, y tenéis esa labor de coordinación, ¿no? De intentar velar que... Eso es. Y apoyar, ¿no? Ayudar ahí a que todas... Sí, con las comunidades autónomas a través de órganos de coordinación administrativa, y luego con la sociedad en su conjunto, pues a través del Consejo Forestal Nacional, en el cual está representado también pues el mundo de la academia, las organizaciones ecologistas, las empresas, etcétera. Desde el punto de vista de la movilización, la parte primaria, ¿cómo veis? ¿Qué podemos mejorar ahí en esas alianzas? Bueno, yo diría que hay dos vías. Una está quizá en el concepto de custodia del territorio, ¿no? Necesitamos que haya gente en el territorio para hacer esos trabajos forestales. Si no tenemos empresas, transformación en el territorio, no tenemos esos trabajadores, luego es difícil encontrarlos para hacer, ¿no? Es decir, hay una parte en la que ahí nosotros nos encanta trabajar con las empresas para decir, oye, tenemos este recurso, ¿qué es lo que necesitáis para poder hacer transformación aquí? ¿En qué condiciones o en la zona, ¿no? Hay una parte ahí que nos interesa mucho y que también creo que se debería incentivar, quizá desde otras administraciones también. Me consta que en Castilla-La Mancha se trabaja así, pero que es esa parte de hacer ese mallado de territorio y generar esa red en el territorio para que tengamos. Pero luego hay una especie de puzzle con todo el ámbito de las nuevas legislaciones, sobre todo europea, que sale en el ámbito de CSRD, por ejemplo, en el ámbito de taxonomía, en el ámbito de descarbonización y demás, que vienen a ser estos servicios ecosistémicos, ¿no? Aquí creo que también tenemos un potencial muy grande, y sobre todo en el ámbito de la construcción en madera, por el stock de carbono que supone, ¿no? Pero tenemos que empezar a vincular toda esa rueda y entenderlo desde abajo, ¿no? Con decir, vale, está fenomenal que estemos invirtiendo las empresas en descarbonizar. Quizá es difícil llegar al alcance 3, en descarbonizarnos nosotros, en poner paneles solares, en plantar unos árboles por ahí, aunque no esté dentro de mi cadena de valor ni de toda la cadena de proveedores que tenemos esa afectación, ¿no? Pero de alguna forma tendremos que gestionar los ecosistemas forestales que ya tenemos, ¿no? Y ahí es la parte donde yo creo que tenemos que intentar que esos servicios ecosistémicos que supone la gestión forestal, en cuanto al carbono, en cuanto a la biodiversidad, en cuanto al agua, entren dentro de estas soluciones que están aplicando ahora las empresas para descarbonizar o para mejorar la huella hídrica y demás, ¿no? Esa es otra de las patas que tenemos que ir, que eso es el sector financiero. Pues necesitamos que el sector financiero encuentre activos bancarizables, ¿no? Y necesitamos tener unas métricas que hagan que el sector financiero pues, pueda tener unos bonos o pueda tener una financiación más asequible gracias a esto, ¿no? Por otra parte, el sector de la construcción se va a beneficiar porque tendrá una financiación en mejores condiciones, invierte en este tipo de tal, reducirá riesgos, bueno, en fin, y afectará también positivamente tanto a su marca como a la sostenibilidad del modelo que tiene, ¿no? Esa es la rueda que tenemos que conseguir generar. Creo que también hay una parte de divulgación y de comunicación de la importancia de estos servicios de los ecosistemas, ¿no? De cómo, gracias a que Lignum está creando construcción en madera, eso está ayudándonos a nosotros a tener recursos, cómo eso hace que nuestro monte descargue biomasa, cómo eso nos hace tener estos beneficios. Claro, es que es complejo y no se explica a lo mejor en un segundo, ¿no? Pero esto es lo que creo que tenemos que entender tanto en la población, quizá como en otros sectores del sector privado, de la administración pública, que a lo mejor no están directamente relacionadas con la gestión forestal, como no lo estaba yo, y vamos aprendiendo aquí cada día lo que hace falta, porque si no, y que suponen una gran oportunidad
en muchos ámbitos, ¿no? En cómo redirigimos ese ESG o cómo redirigimos estas inversiones en nuestro propio modelo de negocio, en fortalecer nuestra cadena de valor y, por tanto, en fortalecer nuestros ecosistemas y también a los proveedores y a las empresas de nuestro territorio, que son los que están en última instancia y los que también necesitamos generar esa transformación, ¿no? Gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver un poco. Yo voy a ser el elemento discordante en el sentido de que creo que los que conformamos el sector forestal pues somos personas muy vocacionales y que además tenemos la capacidad de, al vivir en escenarios de precariedad, pues desarrollar al máximo la imaginación. Y entonces tenemos múltiples ejemplos por ahí de cómo solucionar problemas ya no locales, sino de mayor trascendencia, y cómo generar alianzas y cómo generar todo eso. Con lo cual, estoy tranquilísimo en que el sector forestal tiene esa capacidad de entretejer esas alianzas. Sin embargo, creo que eso no nos puede hacernos olvidar la situación en la que vivimos y abordar no sé si decir el drama de la situación del sector forestal como lo que es un verdadero problema de Estado. Entonces, me remito un poquito a la cuestión de los incendios. ¿Por qué ocurren los incendios? Así simplificadamente. Pues porque hay un montón de terrenos sobrecargados de matorral de arbolado y que cuando cae una chispa, eso no hay quien sea capaz de apagarlo. El 72% de la superficie forestal es privada. Es decir, estadísticamente, el 72% ocurre ahí. ¿Por qué esos terrenos están sobredensificados? ¿Por qué no somos capaces de extraer lo que eso produce y de convertirlos en valor? Pues en la mayor parte de los casos porque cuesta más los trabajos que el recurso que obtenemos de ahí. Ese es el resumen, porque cuesta más. Es decir, tenemos un déficit enorme de presupuesto y no nos hemos planteado todavía cómo vamos a financiar la gestión forestal de este país. Y a ese niño que todavía no ha empezado a andar, ya le estamos pidiendo que corra y que desarrolle mecanismos de alianzas y de no sé qué. Entonces, yo veo tremendas analogías con la situación que vivió nuestro país en los años 60, cuando la emigración de campo-ciudad, cuando 3,5 millones de personas dejaron los pueblos y se fueron a las ciudades. ¿Y qué dejaron atrás? Dejaron atrás las casas, dejaron atrás las fincas agrícolas, dejaron aquello que no era agrícola, y en eso que no era agrícola es donde están naciendo esos arbolitos que hoy nos molestan, ¿no? Y decimos, ¿cómo los podemos crear en riqueza? Pero bueno, ¿qué hizo España en esta situación? Pues España fue suficientemente inteligente y suficientemente hábil para entender el alcance y la magnitud del problema al que se enfrentaba. Y dijo, ¿qué hago? Consiento que todo este campesinado con parcelas ultra pequeñas, casi analfabeto, sin medios, sin mecanización, crezca por sí solo. ¿Confío en su capacidad de creatividad en escenarios de necesidad? ¿O le doy un apoyo de verdad? Y decidió en darle un apoyo y creó mecanismos tan innovadores y tan creativos como las concentraciones parcelarias, que agrupó fincas para hacerlas competitivas. No solo agrupó fincas, tituló fincas. Creó mecanismos de extensión agraria, por los cuales, ya no me voy a remitir a aquellas campañas de la Institución Libre de Enseñanza del 35, en las cuales evangelizaba a los ciudadanos del medio rural, pero con los agentes de extensión agraria dinamizó a los agricultores, les enseñó oportunidades, los llevó a formarse, creó centros de investigación, abordó el tema de la profesionalización del trabajo, porque aquí nadie ha hablado todavía que aunque tengamos los mejores proyectos de ordenación del mundo y sepamos hacer todo, no queda nadie que quiera trabajar en los bosques. Vamos a tener los mejores sistemas de planificación forestal y no vamos a tener quien sea capaz de entrar a los bosques a extraer esos árboles que pueden generar riqueza y que pueden terminar en viviendas. Es decir, España en su momento diseñó un plan tremendamente ambicioso que culminó con la modernización, con la mecanización, que es otro de nuestros grandes retos, y lo abordó y entendió, esto es lo que tengo que hacer como país.
porque podía haber optado por dos decisiones. Una, bueno, que se busquen la vida, como ha ocurrido con el sector forestal, o dos, voy a apostar por ellos. Y entonces yo es lo que he hecho en falta y lo que creo que además de nuestro voluntarismo y el de los alcaldes, el de los propietarios, el de los investigadores y el de todos los que estamos por aquí, nos hace falta ese impulso enorme. Y creo que la ocasión que hay ahora es magnífica para eso. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros, con nuestras limitaciones, no habíamos sido capaces de atraer este interés desde lo público, desde lo interministerial, hacia nuestro sector. Y digo, la ocasión es magnífica. Nos han ayudado los incendios de 2025 y digo que es magnífica también por la situación que se está poniendo en marcha. Pero creo que sería injusto pedirle a este sector forestal, que hay centenares de miles, por no decir millones de hectáreas a las que no se puede acceder. ¿Alguien imaginaría que un agricultor estuviera cultivando su trigo y que luego no pudiera entrar una cosechadora a extraer el grano? Pues eso pasa en lo forestal. Eso pasa en lo forestal. Entonces creo que estas alianzas son un magnífico, magnífico contexto para atraer esa atracción pública, para generar ese interés que nos ayude a de verdad despertar. Y con un añadido, que todo lo que se invierte en este sector se devuelve con creces, no, ultra con creces, a la sociedad, en jornales, en movilización de recursos, en prevención de incendios, en recuperación de la biodiversidad. O sea que las cuentas no salen, pero yo creo, y por eso creo que habría que pensar un poquito en una pequeña marcha atrás desde las comunidades autónomas, en que hace falta ese plan de Estado, no sé si llamarlo como de desarrollismo forestal, o suena un poco antiguo, pero creo que es absolutamente necesario. Y creo que los que estamos aquí podemos contribuir a generar ese interés político. Yo creo que muchísimas gracias, Pedro. Yo creo que no ha sido discordante. Yo creo que has aportado esta visión que también era necesaria, ¿no? Y quizás en este momento que ha habido, ¿no?, el momento PERTES, se ha olvidado un PERTE. No hemos sido capaces de colocar un PERTE para una necesidad de Estado, porque igual hacemos una cumbre pero no viene acompañado de la financiación o la inversión necesaria para una transformación tan brutal como la que hace falta, porque es verdad que son experiencias, creo que hay ejemplos súper exitosos, ¿no? Tú no has mencionado, pero lo que habéis hecho en Montes de Socios, lo que estáis haciendo en Agrupar, pero no dejan de ser una gotita en un vaso enorme. Esa gotita, que muchas veces es la Fundación Biodiversidad, Meteco, con esos proyectos innovadores que permiten generar ese ejemplo, pero ese ejemplo, expandirlo, ¿cómo se va a hacer esto? Porque aquí la magnitud de la que hablamos es enorme. Te dejo pero te voy a introducir, por si quieres enlazar con otro tema, porque ha salido también en la anterior mesa la importancia, ¿no?, o que había un deseo, ¿no?, de esa campaña de comunicación, ¿no? Quizás podríamos pensar que la construcción con madera y la gestión forestal, aquí encontramos un eje importante de comunicación para llegar a la sociedad. Eso que es muy difícil contar a la sociedad directamente, como de corto bosque, corto árboles, aprovecho, plan de gestión, esto es muy difícil de contar. Pero en cambio, a lo mejor aquí tenemos un hilo de comunicación estupendo, ¿no? Con un edificio, con gente que vive en eso y que viene de un bosque gestionado de un pueblo donde, ¿no? Sí. Un jarro de agua fría en el sentido de que los cambios de paradigma no son fáciles. Estamos hablando de esa población urbana que ve con malos ojos que cortan un árbol. Esto no se invierte con una campaña de comunicación. Hablamos de... Por cierto, no solo desde las escuelas de ingeniería, sino del sector forestal se está haciendo educación básica sobre el papel de la gestión forestal. Me han dicho que haga publicidad de un libro
Se llama Los tres cerditos del siglo XXI. Ya sabéis de qué van los tres cerditos, el que hizo la casa con paja, el que hizo la casa con madera y el que hizo la casa con ladrillo, ¿no? Bueno, pues este cuento, ya había uno, me han dicho que había uno en Galicia, pero bueno, es revisitar la idea, los estereotipos, que la casa de ladrillo es mejor que la casa de... No voy a hacer el spoiler, ¿vale?, de cómo acaba el cuento, pero este tipo de iniciativas, Los tres cerditos del siglo XXI, editorial Polen, además veo aquí que está impreso en papel certificado por el FSC. Bueno, yo creo que hay muchas iniciativas que tienen que ver con la educación ambiental, ¿no?, con la formación de las nuevas generaciones, pero claro, ya estamos poniendo el peso en los que vengan, ¿no? Necesitamos ideas disruptivas. Esto, es decir, es cierto que los incendios de agosto han abierto una ventana de oportunidad, pero se cerró enseguida. Hemos vuelto a las andadas. Yo no veo ningún acuerdo de país capaz de poner el sector forestal en marcha, ¿no? Es decir, bueno, pues sí que seguramente habrá iniciativa, vamos a ver en qué queda todo. Vivimos en una sociedad muy polarizada, pero esto es una idea que voy a exponer, que no es mía, ¿vale?, no me atribuyo, pero alguien dijo alguna vez en una reunión de este tipo que algo cambiará en la mentalidad de los que ven la tele, de los que ven las redes sociales y que consultan continuamente el móvil, el día en que el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, ¿sí? Felipe, yo sabía que me estaba equivocando, Felipe VI, o Juan Carlos también lo hubiera hecho, o el presidente de gobierno, sea cual fuera, en vez de en el Día Internacional de los Bosques o en el Día del Medio Ambiente, en vez de plantar un árbol, que qué bonito es plantar un árbol, ¿vale?, que estuviera delante de un motosserrista, de una procesadora, en Soria, en la Sierra de Guadarrama, perdón, en cualquier otro sitio del Estado, viendo cómo trabajadores forestales en el Recuenco están cortando árboles, y están apilando árboles, y están celebrando el Día Internacional de los Bosques, desde la mirada de la población local, del recurso, de la solución del abandono, del reto demográfico, etc. Pudiéramos tener un relato como sociedad, y eso seguramente sería polémico, es disruptivo, porque habrá gente que diga, ya está, el presidente de gobierno, la presidenta de gobierno, el jefe del Estado, ¿qué hace ahí, no?, cuando podíamos plantar un árbol? Que no será porque no tenemos árboles. Ha dicho antes, ya han explicado que somos un país que nos salen los árboles por las orejas, ¿no? Entonces, necesitamos invertir la idea de que para proteger los bosques necesitamos también población que viva del monte, que gestione, que tal. Necesitamos muchas más cosas, ¿eh? Necesitamos quemar una parte del matorral, necesitamos hacer faja, necesitamos conservar los bosques viejos, generar masas resilientes. No solo es todo cortar pinos, pero bueno, la idea es que esa imagen potente de que cortar un árbol no es algo malo, y que el sonido de la motosierra que apaga el sonido de los pajaritos, también es algo que forma parte de la vida de una parte importante de los bosques. No voy a decir de todo, ¿vale? Por lo tanto, para no dejar todo en manos de las generaciones del futuro, necesitamos provocaciones, y esto solo pueden venir de personas con cierta relevancia política o lo que sea, ¿no? Es decir, no sé, si algún actor nuestro de Hollywood se atreve a dar ese paso, ¿no? Pero es decir, ir a un monte y decir, ¿no?, bandera, ¿no?, va al Recuenco y dice, estoy aquí con los de Recuenco viendo cómo he cortado un árbol, olé. Me dice, joder, ¿cuántos followers he perdido hoy? me compensa, pero necesitamos este tipo de cosas, porque si no vamos a dejarlo a los que vengan. Hay mucha educación ambiental que hacer, seguramente hay mucha pedagogía. Nosotros, en nuestra oficina, pequeña oficina, que no es un edificio de madera en altura, pero sí que hicimos una reforma con muchos elementos de madera y corcho. Sí, están fuera. Pues tenemos un pequeño museo para quien viene a verlo. Gente de Greenpeace trabaja forma parte de la cooperativa Entre Patios, que son edificios en la Comunidad de Madrid construidos en madera, en altura. También hacen todo un trabajo de pedagogía. Es decir, el movimiento ecologista está utilizando la madera.
podemos hacer pedagogía, pero necesitamos ideas y sobre todo unidad. O sea, no podemos el día que hagamos esto aparecer con 4 relatos diferentes. Necesitamos consensos, integrar a las miradas ecologistas para poder decir, oye, que esto que estamos haciendo no es malo, esto es necesario. Porque la gente de Recuenco ya son 71, pero necesitan ser más. Vale. Gracias. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que podríamos estar un rato más aquí. Yo pues intento resumir con 3 mensajes finales para llevar a casa, a ver si nos ayudan. 1, tenemos recurso, hay madera para este sector de la construcción en altura. Otro, sin rentabilidad no hay sostenibilidad. Tenemos que conseguir que bien vía el recurso, bien otros servicios ecosistémicos, consigamos que el propietario forestal entienda que tiene un valor añadido en su actividad, si no, no lo vamos a conseguir. Y buenos ejemplos como proyectos innovadores no son suficientes, son muy necesarios, pero no son suficientes. Necesitamos otro salto de escala de financiación y de planteamiento de visión mucho mayor. Bien.